Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy vamos a platicar acerca del desarrollo de ecuaciones para poder calcular la resistencia a flexión de secciones tipo T simplemente reforzadas. En algún video previo lo que vimos fue cómo calcular por el método iterativo, por tanteos, la resistencia de una viga en T simplemente reforzada, y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo desarrollar esas ecuaciones, y por supuesto las vamos a aplicar a un ejercicio práctico o a un caso práctico una vez que las desarrollemos. Vamos entonces a partir precisamente del desarrollo. Este va a ser el problema que vamos a resolver. Es una viga en T con un peralte efectivo de 60 centímetros. Tiene alrededor de 4 varillas del número 6 en el hecho en tensión, considerando que hay flexión positiva. Tiene un concreto de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, un esfuerzo de flencia de 4200 y tiene un espesor de patín de 15 centímetros y una base del patín de 105 centímetros. Entonces, a partir de estos datos geométricos, la pregunta que se nos hace es cuál es la capacidad máxima en flexión, es decir, cuánto resiste la viga en flexión eh, de acuerdo a estas condiciones geométricas y de configuración de los materiales. Entonces, para poder resolver el caso, no lo vamos a hacer por el método iterativo, sino que vamos a desarrollar las ecuaciones que nos van a llevar de manera directa a la solución. Y para ello, vamos a platicar acerca de digamos, una aplicación del principio de superposición. Nosotros podemos decir que la viga, nuestro problema general, que es el que se encuentra a la izquierda, nosotros lo podemos visualizar como dos problemas o dos estados equivalentes que sumados nos dan precisamente el estado inicial. Observen que en el caso central vemos que nuestro problema es igual a una viga 1 más una viga 2. Para el caso de la primera viga, vemos que no hay acero, no hay concreto simple en el alma, solo hay concreto simple en los patines parcialmente, haciendo una reducción del alma. Aparece un porcentaje de acero, del acero total, que es A subíndice S en tensión. Lo dividimos en dos partes. Un porcentaje se va a esta viga 1 y otro porcentaje se va a la viga 2. En el caso de la derecha, la sección de la derecha, lo que observamos es que ya no hay concreto simple en las partes, digamos, aledañas de patín al alma, pero sí hay concreto ahora en toda la sección del alma, incluyendo el segmento correspondiente al patín. Y aparece en la parte inferior el porcentaje restante de acero. Si nosotros sumamos, debemos de tomar conciencia de que si nosotros sumamos estas dos secciones, obtenemos una sección equivalente, que es el problema inicial que estamos queriendo resolver. ¿Por qué lo estamos discretizando, dividiendo en dos problemas para sumarlos? Pues porque resulta más simple desarrollar expresiones para dos problemas por separado que sumados nos den como resultado el criterio para calcular la resistencia de la sección que tenemos a la izquierda. Vamos a comenzar con ese desarrollo, vamos a explicarlo paso a paso. Aquí lo que tenemos es la imagen de la sección completa, íntegra, no de las dos vigas equivalentes que platicábamos hace un momento. Vemos que aparece una fuerza de compresión en la parte superior, que es la resultante del bloque de esfuerzos de compresión equivalente, y vemos que aparece en la parte inferior una resultante de tensión, que ya sabemos, vamos a partir del hecho de que se encuentra fluyendo el acero en tensión. Vemos que la fuerza resultante de tensión pues es la cantidad de acero que tengamos ahí abajo por el esfuerzo de flencia de ese material. ¿Qué hacemos aquí? Típicamente lo que buscamos es igualar las dos fuerzas en compresión y en tensión. Ahí tenemos el desarrollo. La de compresión resultante es F'C, que es la magnitud del esfuerzo del bloque, por A, que es la profundidad de ese bloque, por B, que es el ancho de la viga. Aquí es importante mencionar que
se iguala a la resultante en tensión, y el caso de la resultante en tensión pues es el área de acero por el esfuerzo de fluencia. Aquí estamos partiendo del hecho o del principio de que el acero en tensión se encuentra en un estado de fluencia. De ahí podemos nosotros despejar la magnitud de la variable A, que es la profundidad del bloque, recordando que lo que queremos hacer es ya no aplicar las iteraciones para encontrar la posición exacta del eje neutro, sino más bien inferirla a través de ecuaciones, o calcularla a través de las ecuaciones. Lo que vemos ahí es el despeje de A, que es la profundidad del bloque de esfuerzos, una expresión que ya conocíamos, el área de acero por Fy, entre F'C por B. Si nosotros descubrimos que esa A es menor a la profundidad o al espesor del patín de la sección en T, entonces prácticamente estamos hablando de que podemos calcular la resistencia con la expresión que ya habíamos desarrollado para vigas rectangulares simplemente reforzadas, que era FR por F'C por B por D cuadrada por Q por 1 menos 0.5 de Q. ¿Cuál es la diferencia aquí? Y es importante que lo noten, que la B que estamos usando tanto para el cálculo de A como para el cálculo de MR, esa B o esa base no es la base del alma, sino es la base de la parte superior que es el patín. Recordando que debe cumplirse, o sea, la expresión del momento resistente, solo la podemos aplicar si A, que es la profundidad del bloque de esfuerzos de compresión, se encuentra dentro del patín. Entonces, para poder calcular la A, sustituimos la B o la base de la viga, va a ser nuestra base del patín, que es BF, y si descubrimos que esa A es menor a TF, que es el espesor del patín, entonces podemos recurrir a la expresión MR que tienen ahí encerrada para calcular la resistencia, recordando y resaltando que ahora FR por F'C por B ahora es BF, que es precisamente el ancho del patín, dado que A es menor a TF. Ese sería el primer camino que podríamos recorrer siempre y cuando se cumpla que A sea menor a TF. La segunda posibilidad, y ahí ya recurrimos a las dos vigas que discutíamos que están discretizadas y sumadas, la segunda opción precisamente es ¿qué pasa si A resulta ser mayor que TF? Si nosotros calculamos A con el paso anterior y nos damos cuenta que es mayor a TF, entonces debemos de desarrollar un procedimiento para poder llegar a una expresión que nos permita calcular la resistencia de manera directa. Y para ello lo que vamos a hacer es primeramente usar la primera sección, que la tienen ahí a la izquierda, la primera viga que usamos para sumarla como viga equivalente, y lo que vamos a hacer es igualar la resultante de compresión, que es C subíndice P, para esta viga 1, la vamos a igualar a la resultante de tensión para esta viga 1, que es T subíndice P. Si vemos, estamos calculando la fuerza CP, C subíndice P, la estamos calculando como F'C por TF por BF menos B. Voy a explicar por partes. La primera cuestión es que aparece TF y lo que estamos diciendo, recordando que la viga 1 tiene concreto simple en precisamente los patines o los aleros de ese patín, pero en el alma no. De ahí que tomemos en cuenta una profundidad A igual a TF, como aparece ahí en el gráfico del bloque de esfuerzos. La otra cosa o la otra modificación es que estamos tomando BF menos B precisamente porque solo hay concreto en los aleros laterales del patín. Observen la imagen de la izquierda y entonces en realidad el ancho efectivo pues va a ser BF, que es toda la longitud o toda la base del patín, menos la base del alma. Con eso nos quedamos con el área achurada que tienen ahí en la imagen, y de esa manera podemos calcular C subíndice P, que es la resultante de compresión del patín, considerando únicamente el aporte de esos dos aleros. Y del otro lado, del lado derecho, T subíndice P, que es la resultante en tensión, pues de manera muy simple se va a calcular como la cantidad de acero que exista ahí, que es A subíndice SP, por el esfuerzo de fluencia, recordando que estamos partiendo del hecho de que ese acero está en tensión y además está fluyendo. De ahí es que logramos esa igualdad.
Con esta ecuación podemos nosotros despejar el valor de A subíndice SP, que es la cantidad de acero o el porcentaje de acero que debe de ir en la viga 1 en la parte inferior. Es un simple despeje, despejamos A subíndice SP de la expresión superior y entonces podemos llegar a una ecuación que nos permita calcular esa área de acero. Muy bien, el siguiente paso sería ahora usar la viga número 2, recordando que discretizamos el problema en dos vigas, viga 1 y viga 2, que sumadas nos da la viga inicial, y usamos entonces ahora la viga 2. De la viga 2 recordamos que el concreto simple se encuentra precisamente nada más en el área del alma y los aleros de los patines pues ya se encuentran prácticamente inexistentes porque ya los consideramos en la viga número 1 anterior. Las fuerzas resultantes las vamos a nombrar como C subíndice A y T subíndice A para esta viga número 2. Importante hacer notar que ahora A, si lo ven en la imagen, baja más allá del ancho del espesor del patín, llega hasta el alma y ahí está contemplada una A que baja hasta la zona del alma, más allá del espesor del patín. Lo que estamos haciendo acá en las ecuaciones pues es precisamente igualar de nueva cuenta las fuerzas de compresión y de tensión para poder calcular el momento resistente y al igualarlas vemos que en el desarrollo pues nos queda que C subíndice A, que es la resultante de compresión, pues va a ser F'C por A por B, donde A va desde la parte superior hasta una posición más abajo del espesor de los patines, del patín. Del otro lado, la resultante de tensión, pues muy simple, es la cantidad de acero restante, que es A subíndice SA, por el esfuerzo de fluencia, recordando que el acero en tensión pues se encuentra fluyendo. De ahí, de esa expresión, yo puedo despejar el valor de A, que me va a quedar como A subíndice SA por FY entre F'C por B. Aquí B sí va a ser el ancho de la viga o el ancho del alma en particular, porque estamos trabajando únicamente con el alma en esta viga 2. Ahora, importante mencionar que A subíndice SA pues es finalmente el complemento entre el área de acero total menos el área de acero de la viga 1. Es decir, el área de acero complementaria que aparece en la viga 2 pues es igual al área de acero total de la viga menos el acero correspondiente a la viga 1. Recordando que si la sumamos, la viga 1 y la viga 2, tenemos el todo, que es el problema inicial. Por lo tanto, yo puedo sustituir el valor de A subíndice SA por la resta del área de acero menos el área de acero ASP. De ahí que damos origen a la última ecuación que aparece enlistada allá abajo. Nos conviene dejar en términos nada más de AS y de ASP, recordando que ya tenemos una expresión en el paso anterior para poder calcular ASP. De ahí que hagamos el cambio de variable ASA por AS menos ASP. Una vez que tenemos la nueva A, la nueva profundidad del bloque de esfuerzos de compresión, pues finalmente la usamos para poder calcular el momento resistente. Recordando que el momento resistente total va a ser el momento resistente de la viga 1 más el momento resistente de la viga 2. De ahí que sea importante mencionar que el desarrollo de la ecuación MR que tienen allá abajo involucra el producto de la fuerza TP por el brazo de palanca que es D menos TF sobre 2. TP, al usarla en esta expresión, lo que estamos haciendo es calcular momentos. El momento resistente lo estamos calculando respecto a la fibra superior, que es donde se encuentra la fuerza de compresión, para el caso de la viga 1. Para el caso de la viga 2 hacemos exactamente lo mismo, calculamos momentos respecto al eje donde se encuentra la resultante de compresión, la eliminamos y entonces lo único que nos queda es sumar el producto de TA por su brazo de palanca. ¿Cuál va a ser el brazo de palanca? Pues D menos A entre 2. Si sumamos esas dos resistencias de la viga 1 y de la viga 2, entonces obtenemos la resistencia de flexión total de la viga en cuestión. Lo que nos resta
es sustituir los valores de T subíndice P y T subíndice A, recordando que para el caso de T subíndice P, pues es el área de acero ASP por FY. Y para el caso de T subíndice A, quedamos que es ASA por FY. Pero desarrollamos en esta misma lámina una expresión para relacionar ASA con AS y ASP, por lo que nos conviene hacer el cambio de variable y dejar todo en la expresión en términos del área de acero inicial menos ASP. En resumen, después de este desarrollo, podemos tener una expresión que nos permita calcular la resistencia en flexión si el valor de A, calculado inicialmente, es mayor a TF. Este sería el camino. Vamos a ver un resumen de lo que acabo de mencionar. Básicamente los pasos son muy simples. Calculamos el valor de A de manera inicial como AS por FY entre F'C por BF, que es el ancho de todo el patín, y comparamos si esa A calculada es menor o igual al espesor del patín. Si eso es afirmativo, entonces podemos usar la expresión que tienen ahí encerrada y que es prácticamente la misma que usamos para secciones rectangulares, simplemente reforzadas, con el único cambio de ahora usar BF en lugar de B. Ahí tienen la expresión y ese es el camino, digamos, más directo si descubrimos que la profundidad del bloque A inicialmente es menor al espesor del patín. Pero ¿qué pasa si esa profundidad del bloque de esfuerzos de compresión, que es A, es mayor a TF? Si es mayor, entonces ya desarrollamos la expresión y la expliqué de manera previa. Calculamos el momento resistente con esta expresión larga, donde vamos a requerir precisamente expresiones nuevas para poder calcular A y para poder calcular el área de acero ASP. Estas dos expresiones, platicamos acerca del origen de ellas en las láminas anteriores. Podemos calcular A de nueva cuenta, si nos damos cuenta que A es mayor a TF, la A inicial, recalculamos el valor de A con la expresión que tienen ahí abajo y calculamos ASP. Esas dos variables nos van a servir para poder calcular el momento resistente de manera directa si descubrimos que la primera A calculada es mayor al espesor del patín, de la viga T. Este sería el procedimiento para poder calcular la resistencia de una viga T simplemente reforzada. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarla a un caso práctico, que era el caso inicial que planteamos al principio del video. Y lo que vamos a hacer es aplicar el procedimiento o el protocolo que acabamos de describir de manera resumida para la solución de este problema. Lo primero es que calculamos el valor de A usando la expresión corta que habíamos mencionado. Vemos que nos da 2.14 centímetros cuando el espesor del patín es de 15 centímetros, por lo que nuestra conclusión es que A es menor a TF. Por lo tanto, podemos optar por resolver el problema por la vía corta, que es calcular la resistencia con la primera expresión de MR. Y importante notar que aparece una Q. La Q la podemos calcular a partir de la estimación de ρ, que es la cuantía o el porcentaje de refuerzo, y lo único que resta es sustituir en la expresión superior el valor de Q calculado, y vemos que llegamos a una resistencia a la flexión de 25.4 aproximadamente toneladas por cada metro. Es muy simple el camino, ya no tenemos que estar iterando, nada más comparamos la A, si es menor a TF o si es mayor a TF, y optamos por un camino o por el otro, en función de esta distinción. Espero les haya sido interesante la sesión del día de hoy, cómo calcular por la vía directa o por la vía de ecuaciones la resistencia de una viga T simplemente reforzada, y sobre todo que este caso ilustre un poco acerca del procedimiento que seguiremos para estimar la resistencia de estas vigas. Esto es todo por hoy, les agradezco su atención, espero les sea útil este video. Saludos.